Vaya conmigo a Marcos 2.7. Marcos 2.7. Y tenemos todas estas posiciones incorrectas que hemos estado revisando. Vimos la de Amán, vimos la de Jefté, vimos la de Nimrod, vimos esta de que le llamamos la de Elías y la ley. Diferentes posiciones incorrectas que nos impiden una interacción correcta y que nos habla de estar reunidos alrededor de otra cosa que no es Dios. En el caso de Nimrod, Nimrod está reunido alrededor de su ego. En el caso de Amán, él está reunido alrededor del ídolo, esperando que el ídolo lo transforme a él también en un ídolo. En el caso de Elías, o en esta, no quiero nombrarle tanto a Elías, porque Elías fue un gran profeta de Dios, pero sin esta forma de legalismo que tuvieron Jacobo y Juan, ellos están reunidos en torno a creerse los únicos legítimos, y por eso le mandan fuego a todo el mundo. En el caso de Jefté, él está reunido en torno a un legalismo ciego. Amén. Y no en torno al nombre de Cristo. Ahora, vamos a Marcos 2.7. Marcos 2.7. Vaya conmigo a Marcos 2.7. Porque aquí está la solución que Dios pone. Y es interesante porque el Señor vino a reunir en Él todas las cosas. Y esto es algo que necesitamos comprender, entender a profundidad. Él vino a reunir no solo el cielo y la tierra, Él vino a reunir todo lo que estaba alejado del Padre, lejos del huerto. Él vino a reunirlo, vino a hacerlo entrar de nuevo al huerto. Marcos 2.7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este es Jesucristo cuando le habla al paralítico. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, ¿por qué él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? O sea, ¿con qué autoridad él hace esto? Pero el Señor dice, bueno, lo estoy diciendo porque yo tengo autoridad. El Hijo del Hombre tiene la autoridad para hacerlo. Lo interesante de este punto es que hay dos cosas separadas. El Padre, el labrador y el Hijo del Hombre se han separado. El Hijo del Hombre, Adán, los hijos de Adán, ¿sí? Adán era hijo de Dios según la genealogía, pero los hijos de Adán ya eran hijos del hombre. Así que cuando Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre todo el tiempo, se está refiriendo a la humanidad caída. Y Él está diciendo, la humanidad caída ahora va a tener autoridad para perdonar pecados, porque en mí se está uniendo y reconciliando Dios Padre, el labrador, con el Hijo del Hombre. Y fíjense que Él no usa el término Dios tiene, yo soy Dios y tengo autoridad para perdonar pecados. Él usa este término, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y usa este término de forma deliberada para dejar en claro que esa promesa del Hijo del Hombre que iba a venir, del Mesías que iba a venir, no solo era para reconciliar a Israel, sino era para reconciliar a toda la humanidad. Amén. Si no, él hubiese usado este título, el Hijo de David, que sí se usaba, la gente lo nombró, Hijo de David. Se sabía que el Mesías iba a ser de la tribu de David, pero Jesucristo no se autonombra. En ningún momento yo soy el Hijo de David. Nunca, en ningún versículo usted va a encontrar a Jesús autonombrándose el Hijo de David. Y no es porque no fuese de la dinastía de David, sino porque él se hace llamar el Hijo del Hombre, porque no venía solo a reconciliar a Israel o a la tribu de Judá, sino iba a reconciliar a toda la humanidad. Para ellos era una blasfemia. Para los fariseos era una blasfemia lo que estaba pasando. Pero para Jesucristo era la unión de todas las cosas, la reconciliación dentro de su nombre. Reunir todas las cosas dentro de su nombre implicaba romper todas estas posiciones incorrectas. Entonces, vamos ahora a Salmos 8.3. Salmos 8.3. Y lo interesante de esto que Jesús hace al nombrarse a sí mismo como el Hijo del Hombre es que Él está uniendo dentro de sí estas dos naturalezas. En su espíritu está todo lo de Dios y en su alma y aún en su cuerpo está todo lo del hombre. Entonces esto es muy similar a lo del primer Adán, pero mucho más poderoso aún que incluso el primer Adán, porque Dios mismo, Dios Padre, estaba ahí en el espíritu de Jesucristo. Toda la divinidad, toda la soberanía, toda la grandeza de Dios estaba ahí en el espíritu de Jesucristo. Y este Dios ahora estaba también participando de lo que era un alma, de lo que era un cuerpo. Salmos 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites?
Vemos aquí como David entiende esta diferencia. Dice, veo la creación, veo la grandeza, y yo me pregunto, ¿qué es el hombre con relación a esto, en comparación con toda esta grandeza? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Pero aquí vemos que el Hijo del Hombre está ahora representado, está ahora manifestado a través de Jesucristo, y Él está uniendo dentro de Él ambas cosas. Y esa es la posición correcta que Él quiere entregarnos. La posición esta de Nimrod no tiene que ver con alguien que se cree Dios. La posición de este Amán tiene que ver con alguien que idolatra a alguien para que después lo idolatran a él y él quiere ser Dios. La de Jefté tiene que ver con alguien que ni siquiera alcanza a ser hijo de hombre porque se agacha tanto la cabeza y es tanta la necedad que no logra interactuar o pararse, ¿verdad? Y presentarse delante de Dios como un hijo de hombre, como alguien que puede interactuar con él de la forma correcta. Vemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en este versículo que leímos, que ahí sí hay una interacción correcta. El pueblo, como hijos de hombres, se rendían ante el Señor y ahí estaban interactuando. O el profeta Amós, que también leímos, que sí está interactuando con Dios de una forma también correcta. Pero aquí vemos a Jesús que está uniendo estas dos cosas, a Dios y al hombre, y está interactuando estas dos cosas, estas dos naturalezas están interactuando dentro de él. Y esto es muy poderoso en cuanto a que Él está uniendo todas las cosas que estaban separadas. Por lo tanto, estas se unieron en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y cuando Él pide que nos reunamos en el nombre de Jesucristo, no solo nos reunimos nosotros las personas, sino que el Espíritu Santo se reúne también y hay una fusión, hay una unidad, hay un ensamblaje del hombre con Dios en esta reunión en Jesucristo. Entonces, vaya conmigo a Juan 13:31. Juan 13:31. Y fíjese que Salmos termina diciendo que es el hombre para que le des tanta grandeza, pero luego dice, lo pusiste por sobre todas las cosas y todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Por qué? Porque David estaba viendo lo que Dios iba a hacer con Jesucristo. Y el escritor de Hebreos hace mención también de esto. Dice que el Hijo del Hombre fue puesto todas las cosas bajo sus pies. Y esta es ahora la iglesia, quien ha sido puesta para gobernar. Pero obviamente no es el gobierno de una iglesia X con la denominación tanto, en la esquina tanto, de la calle tanto, no. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la que puede gobernar cuando está reunida dentro del nombre de Jesús. Ahora, esta unión de estas dos naturalezas implicaba que cuando fuese juzgado el hombre por todos sus pecados, esta interacción interna en Cristo de estas dos naturalezas, la de Dios y la del hombre, dentro de él, implicaba que cuando fuese juzgado el hombre, esta esencia de Dios iba a juzgar a la otra esencia de hombre e iba a hacer que sufriera, porque iba a caer todo el castigo que la justicia de Dios exigía por causa del pecado. Y entonces vemos a Jesucristo sudando sangre en Getsemaní, porque en su interior hay una batalla tan intensa, hay una parte de él que está siendo destruida, está siendo juzgada. Y él entonces empieza a sudar sangre, empieza a soltar, digamos, todo ese juicio a través de su sangre. Dice Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Fíjense que cuando Jesús hablaba de glorificarlo, siempre se estaba refiriendo a la cruz. Siempre se estaba refiriendo a que Él iba a ir a la cruz, el Hijo del Hombre iba a ir a la cruz, iba a ser juzgado, iba a caer sobre Él todo el juicio, y entonces así iba a poder participar nuevamente de la naturaleza divina como lo fue en el huerto, iba a poder participar de la naturaleza santa de Dios, de la creación de Dios, de la naturaleza regente de Dios, iba a participar por medio de Jesucristo. Esto es reunir las cosas en su nombre. Esto es reunir todo en su nombre. Y cuando nosotros nos reunimos en su nombre, tenemos que tener en cuenta esto. No solo estamos nosotros reunidos, las personas que estamos ahí en una iglesia, en casa, sino que el Espíritu Santo está en medio nuestro para unir todas las cosas. Las de la tierra, las del cielo, están en un solo ámbito ahora. Es interesante cómo el Señor ve al Hijo del Hombre, dice, y ahora van a ver, dice el Señor, al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Y usa este término, el Hijo del Hombre,
para referirse a que el hombre ahora tiene libre acceso a las cosas de Dios. Juan, vaya conmigo a Juan 20:26. Jesucristo entonces disolvió todo el límite entre el hombre y Dios en su interior, en su espíritu y su alma. Aquí hay un misterio para aquellos que les gustan los misterios, y es que Dios tiene alma desde que Jesucristo se encarnó. Dios, que es espíritu, es un espíritu eterno, le dio al alma al hombre cuando forma a Adán. Todos sabemos que ahí se forma el alma, pero Dios mismo también tiene alma, y esa alma, el alma de Dios, es Jesucristo. Jesucristo tuvo un alma cuando se encarna, y entonces esa alma, que era plenamente humana, estaba golpeando con el espíritu plenamente divino de Dios, y estaban chocando, no porque el alma se contrapusiera al espíritu, en este caso en Jesucristo, sino que porque el alma era una naturaleza propiamente humana y tenía que ser juzgada por causa del pecado original, tenía que ser juzgada, y entonces el alma de Jesucristo es juzgada de forma profunda en Getsemaní, y luego su cuerpo es juzgado de forma profunda y dolorosa en la cruz, y entonces el Hijo del Hombre es juzgado y es glorificado después en la resurrección. Así que Dios tiene alma ahora, tiene un alma glorificada en Cristo, y tiene un cuerpo, que es la iglesia. Amén. Luego dice Juan 20:26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Aquí vemos la unión de lo que acabamos de hablar. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en pie y les dijo, paz a vosotros. Aquí vemos la primera iglesia en casa, ¿verdad? Tienen su iglesia en casa ahí, los discípulos están hablando entre ellos, están interactuando en una posición correcta, porque nadie se creía un Nimrod entre ellos, nadie se creía un Jefté que decía vamos a hacer tal cosa, a sacrificar algo. Están ahí interactuando y aparece el Señor. Están reunidos ahora en su nombre. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y de esto vamos a hablar en el siguiente tema. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí vemos un propósito de la iglesia en casa, es que se produzca la fe, crezca la fe, y no haya entonces incredulidad. Jesucristo se presenta como hombre. Le dice, pon tu mano en el costado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es muy interesante, la respuesta de Tomás, porque es la primera vez que un discípulo le dice a Jesucristo, Dios mío. No le dice rabí, no le dice maestro, no le dice Mesías, le dice Dios mío. Jesucristo se presenta con la fusión total del Hijo del Hombre con Dios en una sola pieza, por decirlo así, ya sin conflicto de justicia, ya sin conflicto por el pecado original, sino en toda la plenitud del Hijo de Dios se manifiesta con cuerpo físico y a la vez con divinidad. Y Tomás percibe, entiende inmediatamente eso, y se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío. Y aquí se rompe toda pared de separación, se rompe el velo. Bueno, el velo ya se había roto en la cruz, pero se manifiesta completamente que el velo ya no existía. Amén. Así que nosotros sabemos que el velo, por ejemplo, si usted estudió el tabernáculo en algún momento, había un velo de separación, ¿verdad? Para entrar al lugar santo ya había una cortina para poder entrar. Pero luego había un velo, ese velo bien grueso, para entrar al lugar santísimo. Ese velo se rompió. Así que ya no hay separación entre lo que había en el lugar santo, al cual le llamamos la parte del alma, y el lugar santísimo, al cual le llamamos la parte del espíritu. Ya no hay separación. Ambas cosas son una sola habitación. Lo divino y lo humano se unen ahora en Cristo. Y eso es reunir las cosas en su nombre. Aquí vemos a los discípulos reunidos en el nombre de Jesús. Verdaderamente están reunidos en el nombre de Jesús. Y después, en Pentecostés, van a estar nuevamente reunidos en el nombre de Jesucristo, pero ya Jesucristo representado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dijo Jesús, va a tomar de mí y les va a dar a ustedes todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué es reunirnos en su nombre? Es quitar todas esas posiciones falsas, es quitar toda esa forma de interacción falsa y unir todas las cosas en Él.
que pueda estar el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros cuando estemos conversando en la casa, cuando estemos compartiendo, y pueda haber libertad en este caso para que el Señor hable por medio nuestro, por medio de los que estamos ahí, que pueda haber libertad para que los ancianos puedan ayudar a formar, digamos, a los hermanos que están creciendo, que pueda haber libertad para que los hermanos que no son ancianos también puedan interactuar con el resto de los hermanos libremente. Ahora, y por último, vaya conmigo a Hechos 9:4 y con esto ya estamos terminando. Lo bueno de los videos es que uno puede ir a buscar café. Aquí me fui a buscar un cafecito. No se dieron ni cuenta porque está editado el video, así que no se dieron cuenta. Si hubiese sido una convocatoria es un problema, porque ahí hay que esperar que el hombre o algún hermano se apiade y traiga agua cuando uno está predicando. Pero aquí uno puede parar y luego ir a buscar café. Los Hechos 9:4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese que Saulo estaba persiguiendo a los hermanos, pero Jesucristo, a los hermanos que estaban reunidos en él, Jesucristo le dice a Pablo: ¿por qué me persigues a mí? O sea, hay una unidad completa para Jesucristo, para el Señor. Él está unido con nosotros completamente, no hay una división absoluta. Quien toca a uno de sus hijos, de los que están dentro de él, entonces lo están tocando a él. Y por ahí recuerdo que, bueno, no recuerdo quién fue, pero alguien dijo, alguien escribió: no es que el Señor nos meta en pruebas, sino que Él se mete en las pruebas con nosotros. Y esa es la fusión total que hizo el Hijo de Dios, que hizo el Señor Jesucristo como Hijo de hombre y como Dios al mismo tiempo para con nosotros. Rompió el problema que teníamos. ¿Cuál es nuestro problema? Que al estar separado de Dios, el hombre buscó diferentes posiciones y nos encontramos con todas las que revisamos. Posiciones para interactuar con el resto equivocadas, porque perdió el huerto, porque perdió el Edén, porque perdió la voz de Dios, porque perdió al Padre labrador. Entonces ya no tenía una forma correcta de interactuar, ya no sabía cómo interactuar, quedó totalmente extraviado de su posición y empezó a buscar posiciones equivocadas. Pero hoy en Cristo, reunidos en Él, debemos adoptar la posición correcta, la posición del Hijo de Dios, y poder interactuar con nuestros hermanos libremente e interactuar con el Espíritu Santo libremente. Dice por último, vuelvo a leer: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O dicho Pablo: ¿por qué estás golpeando esto que es afilado? Dura cosa es patear algo que es afilado, ¿verdad? Y eso le está diciendo: tú crees que no está golpeando a nosotros, pero quien se está dañando eres tú. Y eso le pasó a Pablo porque él pensaba que estaba dañando a la iglesia, pero quien estaba sufriendo en realidad era Pablo, y por eso en ese momento, ante la revelación del Hijo de Dios, ante la revelación del Hijo del Hombre, Pablo se rinde. Esto no estaba antes en la ley. Dios estaba por ahí arriba, separado del hombre, y para acercarse a él había que ir al monte del Sinaí, donde caían los truenos y todo eso. Pero Jesús dijo: la hora viene y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Dónde se van a reunir esos adoradores? En el nombre de Jesucristo. Se van a reunir dentro de Él. Eso es estar reunidos en su nombre. Así que cualquiera, sean 2 o 3, que nos reunamos en su nombre, vamos a tener este tipo de interacción, vamos a tener este tipo de relación entre nosotros. Así que, hermanos, con esto termino. ¿Qué les parece si oramos y desechamos todas esas posiciones incorrectas? Padre, te damos gracias porque eres fiel, eres bueno, eres misericordioso. Y queremos desechar, Señor, toda posición equivocada, toda posición de altura equivocada, Señor, que no es la que tú nos diste en lugares celestiales, sino que es equivocada porque es conforme a Nimrod, conforme a autoritarismo, conforme a iniquidades, Señor, de este mundo. Las desechamos, Señor. Desechamos esas posiciones de idolatría como la de Amán. Desechamos, Señor, esas posiciones, Señor, de legalismo como la de Jefté. Esa posición, Señor, de legalismo, Señor, como la que tuvo Juan y Jacobo en su momento, que querían que cayera fuego sobre los que no entendían al reino de Dios, Señor. Te pedimos perdón si hemos adoptado esa posición en algún momento. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos tenido una interacción correcta contigo, si no hemos sido como esos que se humillan, como esos que levantan sus manos y se rinden, que inclinan su cabeza delante de ti.
Padre, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que podamos ser reunidos en tu nombre. Que cada vez que nos juntemos en las casas, Señor, sea tu nombre, Señor, el que nos junte, que nos reúna y podamos entonces tener una posición correcta con nuestros hermanos, podamos interactuar y podamos manifestar el huerto de Dios en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por tu gran amor, Señor, y por enseñarnos todas estas cosas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bendición, hermano. Nos vemos en la siguiente enseñanza.